Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El sexo fue diseñado para ser el postre, no el platillo principal. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuaremos con la segunda parte del tema: ¿cómo vencer la tentación sexual? ¿Cómo vencer la tentación sexual en su segunda parte? Así que, estimado oyente, esté atento hoy para continuar y escuchar estos importantes principios que nos ayudarán para nuestra vida en este nuevo año. Tú nos creaste con un propósito. En el programa anterior respondimos a este interrogante con un primer principio: para vencer, tenga en cuenta las consecuencias directas e indirectas de caer en la tentación sexual. Y el texto base de este principio se encuentra en Hebreos 13:4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Las consecuencias del pecado sexual, aunque se haga en secreto, serán evidentes. La inmoralidad sexual produce víctimas. No solo soy afectado en mi vida personal, existen consecuencias directas, en especial de las personas que más amamos, los cónyuges, hijos, padres, hermanos, familias, además de otras consecuencias indirectas como en mi proyecto de vida. ¿Cuántas adolescentes y mujeres adultas deben abandonar sus estudios por un embarazo a una edad temprana? Incluso algunos acuden al aborto, que traerá mayores complicaciones físicas y espirituales. Aún negocios, empresas han fracasado por ceder ante esta tentación. Todo esto hace parte del juicio de Dios. El texto base de este punto muestra la gravedad de este pecado. Dios promete que Él juzgará este pecado. Dice el texto Hebreos 13 que leímos en su segunda parte: porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Así que tomemos en serio esta advertencia que nos hace la palabra del Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Y hoy nuevamente está con nosotros para responder a este interrogante Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Ángelo, muy buenos días. No hay duda que el sexo se ha convertido en un instrumento de destrucción espiritual, moral y social. ¿Cómo se refleja esto en el mundo de hoy? Muy buenos días, Oscar, estimados oyentes de Vidas con Propósito. Bueno, para responder su pregunta, ¿cómo se refleja esto en nuestro mundo, en nuestra sociedad actual? Digámoslo de esta manera: en la actualidad se elogia más al infiel que al fiel. ¿Sí? Si la misma música alaba esto. Sí, la gente exalta la infidelidad, se le canta la infidelidad, como que ya no hay mucho problema con la infidelidad, más bien es premiada la infidelidad. Los mismos chistes elogian la infidelidad. Sí, entonces eso muestra una sociedad que ha venido degradándose en cuanto a la sexualidad. También hay una enorme creatividad en la esfera inmoral del sexo. Cada día pues se crean unas situaciones más bajas en cuanto a sexualidad y en cuanto a moralidad sexual se trata. También ha habido un incremento y una variedad de los sitios clandestinos del sexo, incremento y deterioro de las prácticas sexuales, una variedad de artículos y sitios pornográficos y sexuales a nivel virtual, parejas homosexuales con hijos adoptados. Y bueno, hay una cantidad de desvíos sexuales que hoy día reclaman derechos, aceptación y demás. O sea, el mundo cada día alaba más las desviaciones sexuales. Sí, no le ven ningún problema. Eso hace parte de una mentalidad que se opone a la verdad de Dios, y que ha venido, pues obviamente, cuando alguien se opone a la verdad de Dios, se degrada en su mente y empieza a ver lo malo como si fuese bueno. Un ejemplo bíblico del pecado sexual y sus consecuencias, ¿dónde lo encontramos? Por supuesto que en la Biblia, y el caso más conocido es el del rey David, cuando él adultera con Betsabé, que es la esposa de uno de sus más fieles soldados, Urías, el hitita, o Urías el eteo, quien David posteriormente le quita la vida, o hace que le quiten la vida. Eso lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 12,
Y allí el Señor le envía un profeta, el profeta Natán, y por medio de este profeta le dice lo siguiente a David: despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces... ¿Qué le dijo el Señor? El desastre, ¿cierto? El desastre que mereces surja de tu propia familia. Bueno, ¿y cómo surgió este desastre en la familia del rey David? Bueno, hay muchas cosas que sucedieron en la vida de David posterior a este pecado, y encontramos que la muerte del hijo nacido producto de esa relación adúltera con Betsabé fue una de esas consecuencias. Su bella hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón. Amnón fue asesinado por Absalón, que también era medio hermano. Absalón llegó a odiar tanto a su papá, a David, por esa bajeza moral, que encabezó una rebelión contra él con el apoyo de Ahitofel, que era el abuelo de Betsabé. Digamos que el reinado de David perdió la aprobación de Dios, y aunque sí, Dios lo perdonó, su trono jamás recobró su estabilidad pasada. Toda esa gloria que tuvo David no fue recobrada. Posteriormente, Absalón se rebeló contra David y se acostó también con sus concubinas a la vista de todo el pueblo de Israel. O sea, realmente lo que el Señor le dijo ahí efectivamente se tenía que cumplir. Vino para David un desastre. Lo anterior quiere decir que todo pecado sexual traerá consecuencias a nivel personal, familiar y social, así se haga en secreto. Totalmente, Oscar. Nadie, absolutamente nadie escapará de sufrir las consecuencias y de ver sufrir a sus seres queridos debido a ese pecado moral. Aunque David fue perdonado, como ya lo dijimos anteriormente, Dios no eliminó las consecuencias de su pecado. Es más, Dios permitió que salieran y que fueran gigantes esas consecuencias, porque la palabra del Señor dice en Gálatas 6:7 lo siguiente, y eso ha de cumplirse, ¿no? No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Bueno, para ir cerrando, pues lo que hemos venido hablando sobre las consecuencias, Oscar, del pecado, eso significaría que nosotros deberíamos pensarlo más de 2 veces, ¿cierto? Antes de ceder a esa tentación en el ámbito del pecado sexual. Pero más, Oscar, que reconocer las consecuencias, y estimados oyentes, lo que debemos pensar es, hay consecuencias físicas, morales, sociales, como usted lo comentó. Nosotros lo que debemos pensar antes de pecar es que ofenderíamos profundamente al Señor, y creo que el Señor debería ser el motivo de nosotros huir ante la tentación. Pues es el temor de Dios lo que a mí me debería apartar del mal, tal cual lo dice Proverbios 14:27. Dice: el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. El tema de hoy es cómo vencer la tentación sexual. Hemos visto que primero debo tener en cuenta o ser consciente de la gravedad de las consecuencias del pecado sexual. ¿Qué otro aspecto debo tener en cuenta para vencer esta tentación? Bueno, ya hemos hablado como de la parte negativa, ¿no? De la parte triste del tema sexual. Vamos a ver un segundo principio que nos va a ayudar, y yo sé que nos puede dar cierta alegría, cierto gozo y cierta paz. Para vencer la tentación sexual, pues tenga en cuenta el propósito del sexo, ¿sí? Porque algunos piensan que el sexo es, que Dios arruina, Dios es un aguafiestas del sexo, y se olvidan que Dios fue el que lo creó. Dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes propósitos, y uno de ellos es el complemento. Eso incluye la parte sexual o el área de la sexualidad. Génesis 2:18 dice lo siguiente: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea, la idea de Dios fue crear a la mujer. ¿Para qué la creó? Nos lo dice el versículo 22 al 24. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. O sea, Oscar, podríamos decir lo siguiente:
no solo anatómicamente, sino también en lo fisiológico y en lo emocional. El hombre y la mujer somos diferentes por diseño divino y por eso expresamos nuestra sexualidad de manera diferente. Quizás el hombre es más afectado o más inclinado a dejarse guiar por la vista, ¿no? Por lo que él ve, por la figura o la silueta femenina. La mujer, ella es más inclinada a dejarse guiar por el elogio, por las palabras bonitas, quizás por las caricias. También anatómicamente existen diferencias que pues, saltan a la vista, Son ¿no? evidentes. Sí, el cuerpo de la mujer y el del hombre están hechos pues, para complementarse tanto en la relación sexual como en toda labor. Nosotros sabemos que la mujer es más delicada y es más tierna. El hombre quizás es mucho más fuerte. Algunas diferencias que de pronto nosotros podríamos tratar de entender para que en el tema de nuestra relación, incluyendo la relación sexual, no haya tanto conflicto, no haya tanto tropiezo. Los hombres, por ejemplo, necesitan confianza, que la mujer confíe en ellos. La mujer la mujer necesita afecto, que el hombre la ame. El hombre necesita ser aceptado, la mujer necesita ser comprendida. El hombre necesita respeto, la mujer necesita aprecio. El hombre necesita admiración, digamos que la mujer necesita devoción, o sea, exclusividad, que ella sienta que ella es la única. El hombre necesita ser aprobado, la mujer necesita ser valorada. El hombre necesita ser animado y la mujer necesita seguridad. Cuando un hombre demuestra interés por esos sentimientos de la mujer y una preocupación sincera por el bienestar de esa mujer, pues esa mujer, ¿cómo se va a sentir, Oscar? Pues yo creo que amada. Se va a sentir amada y se va a sentir atendida por ese hombre. Y cuando el hombre con esta manera de tratar la hace o hace que la mujer se sienta especial, ella empieza de una forma natural a confiar en él. Se va a percatar de ese afecto que él está demostrando. En el caso de nosotros los hombres, pues cada uno de nosotros anhelamos ser el héroe de nuestra esposa, de nuestros hijos, y queremos que nos lo digan, ¿no? La aprobación entonces de la mujer, inclusive la aprobación de los hijos, es la prueba que el hombre necesita superar con tal de demostrar que él es merecedor de ese amor. Cuando un hombre supera cualquier prueba que se imponga y consigue la aprobación de esa mujer, pues fácilmente también cuando él es aprobado por esa mujer, él fácilmente va a valorar esos sentimientos de ella hacia él. En el día 1020 AM de Radio Primavera, hoy en Vidas con Propósito, ¿cómo vencer la tentación sexual? Si el hombre y la mujer fueron creados diferentes con el propósito de complementarse, y esto se refleja en la relación sexual, el cual es un medio para satisfacer necesidades mutuas, tanto en el hombre como en la mujer. Ángelo, ¿por qué es necesario un trato o compromiso legal como el matrimonio? ¿No es posible satisfacer esa necesidad sin el requerimiento de ese contrato? Muy importante su pregunta, Oscar, y gracias por tocarlo, porque el acto sexual es una bendición, definitivamente es así, porque Dios creó la relación sexual, pero tiene un límite. Y Hebreos, que ya lo leímos, Hebreos 13:4, lo quiero volver a compartir, dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. O sea que eso de que me acuesto con él o con ella porque la amo o porque nos amamos, no. Ese amor tiene que estar fundamentado en un pacto, ¿no? Lo conocemos como el pacto matrimonial. Hebreos dice: tengan todos en alta estima el matrimonio. El matrimonio, no la unión libre. No, el noviazgo no es para tener relaciones sexuales, eso es claro a la luz de las Sagradas Escrituras, porque uno tiene que aclarar eso hoy día. 20 años atrás en las iglesias no teníamos que aclarar eso, todo el mundo asumía que el acto sexual era exclusivo del matrimonio. Hoy día sí lo tenemos que aclarar. Bueno, Dios lo estableció, la relación sexual, solo para el disfrute dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Un hombre, no un hombre para dos mujeres, no una mujer para dos hombres, un hombre y una mujer. Bueno, y es hombre y mujer, ¿no? Eso es heterosexual. Deberíamos decir entonces que es monógamo y heterosexual, y ahí es donde Dios dice: ahí pueden tener sexo
bajo cobertura, bajo protección. ¿Qué significa monógamo y heterosexual? Expliquemos un poquito más, porque puede que alguno no tenga muy claro estos términos. Bueno, ya dijimos, monógamo, uno, heterosexual, diferente sexo, pero quisiera hablar un poquito sobre Levítico. Levítico capítulo 18, allí Moisés expresó al pueblo de Israel lo que Dios había dicho de esos peligros del adulterio, del incesto, de la homosexualidad y del contacto carnal entre personas y animales. Con la minuciosidad como de un abogado, Moisés convirtió en delitos capitales, o sea, la gente si practicaba estos pecados, o bueno, no si los practicaba, si una sola vez lo hacía, recibiría la muerte, ¿no?, por lapidación. ¿Qué condenó Moisés? O Dios que condena a través de Moisés para el pueblo de Israel. Número uno, el contacto sexual con los hijos, con los hijastros, con los padres, con los padrastros, con los hermanos, con los hermanastros y con los cuñados. También Dios prohíbe las relaciones sexuales con tíos, la mujer del prójimo, otra persona del mismo sexo y los animales. Y veamos cómo concluye el capítulo, este capítulo 18 de Levítico, en el versículo 29 y 30 dice así: cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practican en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas, yo soy el Señor su Dios. O sea, Dios es delicadísimo, Oscar, con el tema de la sexualidad. Tenía pena de muerte. Pena capital. Y eso no significa que ahorita pues tenga pena capital, no, aclaramos. Estamos en el pacto de la gracia, pero no significa que porque estamos en el pacto de la gracia tenemos libertad para hacer y deshacer en cuanto a sexualidad trata. Si bien no hay una orden divina para la pena capital en el nuevo pacto, pues sí habrá una pena y es el infierno para el que incurre en estos pecados. En este segundo punto estamos hablando de tener en cuenta el propósito del sexo para vencer la tentación sexual. Así veamos claramente, Ángelo, cuál es el propósito del sexo. Bueno, Oscar y estimado amigo que nos escucha, Dios dio el sexo a la pareja con un plan especial, como todo lo que Él hizo, ¿no? O sea, todo fue hecho con propósitos fijos y determinados por Dios, porque Dios no deja nada a la suerte. En la Biblia yo encuentro por lo menos tres funciones o tres propósitos para la relación sexual en la pareja, bajo el santo estado del matrimonio, monógamo heterosexual, ¿cierto? Con la letra P, para que no se nos vaya a olvidar. Tres propósitos con la letra P. El primero, pues la procreación, ¿sí? Dios creó pues el sexo, el acto sexual para procrearnos. Dios creó el sexo para el placer mutuo del hombre y de la mujer. Y Dios creó el sexo como tal para la protección. Entonces, si Dios hace eso, pues yo debo valorarlo, debo cuidarlo. Rápidamente leo los versículos. Procreación, Génesis 1, 27, 28 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Placer, que es el segundo propósito. Proverbios 5, 15 al 19 dice: bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Y vea, lo dice la Biblia: que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. O sea, la Biblia no esconde que el sexo es para placer, pero entre un hombre y una mujer en el santo estado del matrimonio. Y el tercer propósito es la protección. Primera los Corintios 7, del 2 al 4 dice: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. El sexo nos protege de enfermedades, de embarazos no deseados, de una conciencia sucia, de hogares rotos, de la misma muerte. Bueno, todo lo que ya vimos en el programa anterior es para nuestra protección. Así es, Oscar. Dios, que es bueno, con sus mandamientos lo que está haciendo es protegernos, es guardarnos por ese amor que nos tiene. Atentar contra los mandamientos de Dios, obviamente es atentar contra su santidad, pero al mismo tiempo estamos atentando contra nosotros mismos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
¿Cómo vencer la tentación sexual? Hemos visto dos aspectos o principios a seguir para vencer este pecado. Tenga en cuenta las consecuencias directas e indirectas y tenga en cuenta el propósito del sexo con la palabra P, para que no lo olvide: procreación, placer y nuestra protección. Ángelo, como cristiano, ¿qué medicina preventiva debo aplicar para vencer la tentación sexual? La mejor medicina preventiva se encuentra en el siguiente versículo que está en Primera Tesalonicenses 4 del 3 al 8. Bueno, el siguiente pasaje dice así: Primera Tesalonicenses 4 del 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. La mejor medicina preventiva, Oscar, contra la tentación sexual es crecer en el carácter de Jesús, que en la Biblia es llamada pues santificación o santidad. Este crecimiento debe ser intencional y se manifiesta pues a través del fruto del Espíritu Santo, y una ramificación de ese fruto del Espíritu es el dominio propio, elemento pues necesario para vencer cualquier tentación. En este nuevo año yo le invito, estimado oyente, que dentro de sus planes busque crecer más como Jesús. Es crecer en esa santidad, y me refiero a la santidad bíblica, que es pureza del pensamiento, limpieza del corazón e integridad en la conducta. De ahí que la santidad pues nada tiene que ver con la apariencia externa, con la ropa quizás. Es decir, la exteriorización de la santidad es legítima, sí y solo si viene motivada por nuestro interior. ¿Cómo aplicar esta medicina preventiva frente a la tentación sexual? Bueno, cambie su manera de pensar, no piense como piensa el mundo. Si usted es cristiano, yo creería que usted piensa diferente. Tenga en cuenta los modelos, esos modelos bíblicos que nosotros hemos aprendido. Es que muchos tienen en cuenta son los modelos que nos presentan los medios de comunicación, que se separan cada mes, cada año. Y nosotros debemos apartarnos de eso, y obviamente no dejarnos afectar por esos modelos, y más bien tomar los modelos bíblicos o los modelos que vemos de pronto en nuestra propia congregación, de gente pura, de gente santa. A ellos son los que debemos de imitar. Cuando intentamos separar los asuntos sexuales de nuestra relación con Dios, pues eso va a producir un gran dolor. El sexo, recuerde que el sexo fue diseñado para ser el postre y no el platillo principal. Esa fue la frase que usted nos compartió, Oscar, al inicio. Y valore lo que Dios valora. Dios valora la santidad. Sin embargo, lo que no siempre es evidente es que detrás de nuestros deseos físicos pues hay apetitos espirituales más profundos. El verdadero problema que alimenta la obsesión sexual no es físico, sino espiritual. La raíz de nuestros problemas es esa creencia de que podemos satisfacer nuestros propios corazones tomando los asuntos en nuestras propias manos y tratando a nuestros deseos y pasiones como meros apetitos físicos. Sin embargo, cuando nosotros creemos esta mentira, nos perdemos la oportunidad de encontrar verdaderas soluciones y de ejercer dominio propio. Cuando hablamos aquello que está en contra de la voluntad de Dios, hemos honrado nuestros propios deseos más que a Dios mismo. Cuando Dios deja de ser la pasión de nuestra vida y cuando no amamos honestamente a los demás, esto nos hará ir en pos de la lascivia, o mejor, de nuestros deseos pecaminosos, egoístas, que nos causarán, como hemos visto en estos programas, mucho daño, tanto a nosotros como a los demás. Estos deseos se convertirán en idolatría, pues se convertirán en el centro de la vida. Jesús dijo en Mateo 26, y el versículo 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esta es una de las armas, yo creo, vitales para vencer la tentación, Ángelo. Aquí lo que nos dice el Señor Jesús. Efectivamente, velar y orar para nosotros no caer en esa tentación. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, este fin de semana tendremos algo especial, 3 días de ayuno en la comunidad Vida con Propósito, iniciando mañana sábado 9, el domingo 10 y el lunes festivo 11 de enero.
En el Colegio Americano, que está ubicado en la carrera 18, número 1922, estos 3 días serán de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ángelo, ¿nos puede ampliar un poquito más sobre este tiempo de ayuno? Bueno, vamos a tener 3 días de clamor, así lo hemos llamado a nuestro ayuno, y en cada día vamos a tener un énfasis especial. Si quiere enterarse de cuál es el énfasis, vaya al ayuno. El sábado tendremos un énfasis, el domingo otro énfasis y el lunes otro énfasis. La Biblia dice: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Si creemos en la Biblia, pues lo vamos a hacer. También el próximo domingo continuamos con la nueva serie para el mes de enero, claves para crecer en madurez, con el segundo tema que se titula Controle sus malos deseos sus malos deseos por el poder de Dios. Controle sus malos deseos por el poder de Dios. En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde del Colegio Americano. Ángel, una breve degustación de este tema. Bueno, aclaramos que efectivamente hay culto en Piedecuesta en ese horario a las 8, sí hay culto, aunque en Bucaramanga se estará desarrollando el ayuno también desde las 8. ¿Se pueden controlar los malos deseos? Sí, se pueden controlar por el poder de Dios. Si no tuviésemos el poder de Dios, pues esos deseos serían incontrolables. Creo que esa es la diferencia, y lo digo con seguridad por la Biblia. Esa es la diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Las personas que no son cristianas efectivamente van a ser guiadas por sus malos deseos. Los cristianos, escúcheme bien, tenemos malos deseos, pero los podemos controlar. Y ya lo habíamos leído. En el tema de hoy dice así. Primera Tesalonicenses 4, versículos 3 en adelante. Dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Pablo está diciéndole a los de Tesalónica: ustedes tienen que aprender algo. ¿Sabe qué tienen que aprender? A controlar su propio cuerpo. Y sigue diciendo: sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos. O sea, el pagano inevitablemente se va a dejar llevar por su mal deseo. Llegó el mal deseo, él sigue el mal deseo. Al cristiano le llega el mal deseo, ¿el cristiano qué hace? Lo controla. Y dice: ¿por qué los paganos se dejan llevar por los malos deseos? Dice que no conocen a Dios. Dice, como sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. La razón por la cual los paganos se dejan llevar por el mal deseo es que no conocen al Señor. Pero si nosotros lo conocemos, podemos controlarlos y no nos vamos a dejar llevar por nuestros malos deseos. Pero un mal deseo del cristiano puede ser anhelar el poder de Dios. No, nosotros debemos buscar el poder de Dios para precisamente controlar nuestros malos deseos. Es más bien usurpar el poder de Dios, ¿no? No anhelar el poder de Dios, sino usurpar el poder de Dios, creer que lo tenemos en nosotros mismos, lo que sería pecaminoso. Pero bien, le animo, si usted no tiene dónde congregarse, para que nos pueda acompañar, ya sea en Piedecuesta de 8 a 9:30 de la mañana, en la carrera séptima número 450, o en Bucaramanga en el Colegio Americano, carrera 18 número 1922, de 5 a 6:30 de la tarde el próximo domingo.